Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. Vamos a continuar con este tema que hemos venido ya compartiendo sobre el Papa León XIV. Este documento es carta encíclica Dilexis de el Papa León XIV. Muy bien, vamos a encomendarnos entonces a la Virgen María, por su intercesión, a nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues entonces continuamos, hermanos, con este texto del Papa León XIV, Dilexis Te. Habíamos quedado hablando del porvelero de Francisco, San Francisco de Asís, y el Concilio Vaticano II, y las palabras del Papa Pablo VI en torno al camino que ha seguido también el concilio con la imagen del buen samaritano y la opción preferencial por los pobres. Bien, y después de estos primeros 7 puntos, el Papa León XIV va a hablar sobre el grito de los pobres, haciendo un poco el eco también de lo que decía el Papa Francisco en torno también a esta cuestión del corazón pobre y humilde de Cristo. ¿Verdad? También en esa connotación, el Papa León XIV toma estas palabras, el grito de los pobres. Y a este respecto, vamos a ir un poquito a la Sagrada Escritura, al que siempre es necesario volver, dice el Papa León XIV, y trata de la revelación de Dios a Moisés junto a la zarza ardiente. Dice Dios, yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto. He oído los gritos de dolor provocados por los capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos, por eso he bajado a librarlo. Ahora ve, dice Dios, yo te envío. Éxodo 3, del 7 al 8, versículo 10. ¿Verdad? Entonces, Dios se muestra solícito hacia la necesidad de los pobres. Clamaron al Señor y Él hizo surgir un Salvador. Jueces 3:15. Entonces, Dios escucha el clamor, escucha el grito de su pueblo y la aclamación del pobre hacia Dios, ¿verdad? Y Dios se muestra solícito a su vez, ¿verdad? Con su presencia entre ellos. Por eso, escuchando el grito del pobre, estamos llamados a identificarnos con el corazón de Dios, que es premuroso con las necesidades de sus hijos y especialmente de los más necesitados. Entonces, Dios escucha la voz del pobre y con un corazón muy profundamente conmovido de Dios, se apresura a ayudar a sus hijos, especialmente los más necesitados. Permaneciendo, por el contrario, indiferente a este grito,
el pobre apelaría al Señor contra nosotros y seríamos culpables de un pecado. Deuteronomio 15:9, alejándonos del corazón del mismo, alejándonos del corazón mismo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros permanecemos contrarios, indiferentes a este grito de los pobres, caemos en un pecado. Somos culpables y pecamos alejándonos del corazón mismo de Dios. Y parece y resulta que esto que dice el Papa León XIV son cosas tan reales que hoy mismo podemos ver en esta situación que vivimos, sobre todo en nuestro país, una sin razón, ¿verdad? En la que atentan contra la fe, contra la dignidad inclusive de los más pobres. Estamos en una situación en la que se recrimina más a un vendedor, ¿verdad? Que en las calles va vendiendo sus productos con sencillez, con necesidad, y cómo les son arrebatadas sus cosas, este, por una institución o por la misma policía, y viene precisamente esa injusticia, y viene esa conmoción del hombre que pues intenta ayudar, pero al ayudar también eres afectado porque te, a ti también te llevan a la cárcel por ayudar. Esa es una cosa muy interesante que vivimos actualmente, que por querer ayudar a un necesitado, terminas siendo también tú encarcelado e enjuiciado. ¿Cuántas injusticias no hemos visto? Muchísimas. ¿Cuánta gente no ha sufrido? Muchísimas. ¿Cuántos de nosotros mismos, ¿verdad?, quienes vemos este video, también hemos sufrido? Bastantes. ¿Verdad? De tal manera que cuando nosotros nos alejamos, somos indiferentes y vamos contra nuestros hermanos, sobre todo los más necesitados, nos caemos en la separación de Dios. Por eso el pecado significa separarse de Dios, dar la espalda a Dios, ¿verdad? Y Dios que está entre los pobres, porque así bien lo dijo el Señor y lo meditábamos y reflexionábamos en la anterior transmisión, los pobres estarán con ustedes y cuando hagan esto con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo están haciendo. Entonces, nosotros cuando somos contrarios e indiferentes, nos alejamos del corazón mismo de Dios, ¿no? Por eso la Escritura habla de este Dios cercano, de este Dios que al escuchar el clamor de su pueblo, de los más pobres y necesitados, Él actúa en consecuencia. Entonces, la condición de los pobres representa, representa un grito que en la historia de la humanidad interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, especialmente a la iglesia, ¿verdad? Entonces, esta condición de los pobres representa para todos hoy un grito desesperado en la humanidad. Siempre pobres ha habido y habrá, pero es una lucha constante para que desaparezca esa pobreza. Y por eso también dice aquí el Papa, este hace eco en las instituciones, en la sociedad y en la política y en la economía, como también en la propia iglesia. La iglesia ha tenido cosas muy sencillas de caridad, como el dar una despensa, el ayudar con algún bien, algún necesitado. em, Siempre la iglesia ha participado de esa caridad que le es propia también a la iglesia y que ha tenido como em, la gente ha visto a la iglesia como un lugar donde puede encontrar solícitos la ayuda de la misma iglesia, ¿verdad? Nosotros muchas veces somos quienes nos alejamos de este ámbito y por eso dice el Papa, pues que la condición de los pobres representa un grito que hoy en la historia es más interpelante. Hoy nos interpela más a ayudar con generosidad. Y en el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento
de los inocentes y por tanto el mismo sufrimiento de Cristo. Cuando hagan esto con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hicieron, porque me vieron hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber. Por eso les ponía el ejemplo de cuánta gente que tal vez por ignorancia o por alguna situación de necesidad va y vende cosas en la calle y va con sus carritos y de repente es que aquí no puedes vender y les quitan sus cosas en lugar de ponerlos en un lugar donde sí se puede vender, orientarlos a donde deben de estar. No, les quitan todas sus cosas o se las tiran. O hay gente también que es bien perversa en ese sentido cuando ven a alguien que va pasando por la calle afuera de su casa y va vendiendo algún producto y les dicen que se quiten de ahí, que porque ahí no pueden estar, porque es una casa, es un lugar privado o alguna cosa, y vienen las represalias. Eso es una mentalidad perversa contra el más pobre, el más necesitado, contra el que necesita de ese apoyo, precisamente, ¿verdad? Ya lo meditábamos también nosotros, haciendo ilación del Dios y el sufrimiento humano en la vez pasada, en el mes de octubre, que hablábamos de este tema, y ahí precisamente representábamos, o se presentaba más bien, esta cuestión del Salmo 10, ¿verdad? De este salmo en el que el malvado se jacta de que Dios no está, ¿verdad? De que ellos puedan hacer lo que quieran, pero Dios está ahí presente, ¿verdad? Este Dios grande y misericordioso que en su momento va a actuar y que hoy necesitamos que actúe como decimos comúnmente, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, a Dios le rogamos, Dios nos escucha, pero también nos toca a nosotros trabajar para que las cosas se lleven a cabo. Esa es la realidad y ese es el trabajo que nos invita la iglesia hoy a realizar en estos tiempos tan llenos de gritos de pobres de todo tipo, ¿verdad? Se dice que ya se aprobó la ley de los niños trans, ¿verdad? En que los niños desde la primaria hasta secundaria, preparatoria, pueden decidir su propio sexo y ya hay testimonios, ¿verdad? Inclusive aquí en nuestro mismo estado de Morelos, de escuelas donde ya los niños van vestidas de mujer y niñas vestidas de hombre, porque han elegido, ¿verdad? Su sexualidad y porque tienen el apoyo tanto de las autoridades como de sus padres, ¿verdad? Entonces estamos en una situación muy complicada respecto a esto. Por eso Dios, que escucha el clamor de los pobres, ¿verdad? Nos invita a estar presentes ahí, ¿verdad? Este Dios actuante también, ¿verdad? Entonces, en el rostro herido de los pobres encontramos impreso también el sufrimiento de los inocentes y por tanto el mismo sufrimiento de Cristo, ¿verdad? Y al mismo tiempo deberíamos hablar quizás, dice el Papa León XIV, más correctamente de los numerosos rostros de los pobres y de la pobreza. Y aquí vienen las dos cosas que les comentaba la vez pasada, ¿no? Pobres y pobreza, porque se trata de un fenómeno variado. En efecto, existen muchas formas de pobreza, aquella de los que no tienen medios de sustento material, por ejemplo, esta es una forma, aquella de los que no tienen medios de sustento material, la pobreza del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y sus capacidades. Está la pobreza moral y espiritual, la pobreza cultural, la del que se encuentra en una condición de debilidad o fragilidad personal o social. Y está la pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad. Y parece que estamos cayendo precisamente en una especie de pobreza común, ¿verdad? En la que con este sistema de gobierno quieren que todo sea igual, ¿verdad? En el que se apela a que todos sean pobres, todos sean pobres, ¿verdad? Entonces, si hay un grupo ignorante, todos tienen que ser ignorantes, ¿verdad? Si hay que silenciar a unos, hay que silenciar a todos, ¿no? Entonces estamos viviendo una situación muy complicada y por eso precisamente el Papa León XIV hace hincapié en esto, que es los pobres y la pobreza. Y dice el Papa León XIV, en este sentido, se puede decir que el compromiso
en favor de los pobres y con el fin de remover las causas sociales y estructurales de la pobreza, aun siendo importante en los últimos decenios, sigue siendo insuficiente. Entonces, habla de una insuficiencia que inclusive nosotros mismos hemos dejado que las cosas pasen, ¿verdad? Porque no hemos alzado la voz de estos que teniendo la voz, teniendo derechos, teniendo espacio y libertad para hacerlo, no lo hemos hecho. Nos hemos restringido inclusive nosotros mismos y nos hemos encerrado. Eso que decía el Papa Francisco, de feliz memoria, el cáncer de la humanidad es el egoísmo, ¿verdad? Por eso, qué importante es que en esos tiempos, pues nosotros podamos dar un paso más, ¿no? Y eso también porque, dice el Papa León XIV, vivimos en una sociedad que a menudo privilegia algunos criterios de orientación de la existencia y de la política, marcados por numerosas desigualdades y por tanto a las viejas pobrezas de las que hemos tomado conciencia y que se intenta contrastar. Se agregan otras nuevas y en ocasiones más sutiles y peligrosas. Y eso es lo que estamos viviendo, una desigualdad, ¿verdad? Que privilegia, dice el Papa León XIV, a algunos, ¿verdad? A algunos les privilegia esa situación y a otros les da desventajas. No hay privilegio, ¿verdad? No hay superación, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que a menudo privilegia algunos criterios, ¿verdad?, de orientación de la existencia y de la política marcados por numerosas desigualdades, a las viejas pobrezas de las que hemos tomado conciencia y se intenta contrastar, se agregan otras, ¿verdad? Cuando tú quieres ayudar o quieres salir, digamos, queremos salir de esa pobreza, viene otra pobreza. Es como cuando decimos, ya arreglé mi vehículo de la llanta, pero ahora se amoló el amortiguador. Ya se amoló el amortiguador, pues se amoló una manguerita. Y cuando tú piensas que ya esté bien arreglado tu carro, ¿verdad? Y lo echas a andar y en cuestión de días se amuela otra cosa. Entonces decimos, bueno, arreglo una y sale otra. Así también, ¿verdad? Cuando uno quiere avanzar, siempre saldrá alguna otra cosa y cosas aún peores, ¿verdad? Cosas que en ocasiones son más sutiles e inclusive peligrosas, ¿verdad? Desde este punto de vista, dice el Papa León XIV, es encomiable el hecho de que las Naciones Unidas hayan puesto la erradicación de la pobreza como uno de los objetivos del milenio. Habrá que preguntarles a ellos y a muchas instituciones si realmente ha habido en algunos lugares erradicación de la pobreza. Y digo algunos lugares porque seguramente no lo hemos visto. Em, Cuando vemos la urbanización de una colonia o de un pueblito, mejor dicho, y se urbaniza, vemos cómo que la gente que vivía en casitas de adobe o de bambú, ahora ya está tirada y está construida otra casa. ¿Y quiénes viven ahí? Pues otras personas, porque las que están ya no están, ¿verdad? Porque fueron movidas de su lugar, ¿no? Entonces, a veces quieren quitar o aparentar que ya no hay pobreza y los mueven a otro lugar, ¿no? ¿Verdad? Eso es interesante, por ejemplo, cuando dicen que hay programas de techo o de bardas o de piso firme y de repente, pues nada más te pusieron el piso, más no te pusieron lo demás, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿para qué me sirve un piso? Pues necesito techo, necesito barda, columnas, ¿no? Y a veces somos así, ¿verdad? Queremos solamente tapar una cosa, pero se destapa otra, ¿verdad? Por eso dice el Papa León XIV que qué buena iniciativa tienen pues las Naciones Unidas por el hecho de poner como un punto muy importante la erradicación de la pobreza en el mundo, pero pues, realmente habrá que ver si realmente se ha hecho, ¿verdad? También dice el Papa León XIV que al compromiso concreto por los pobres también es necesario asociar un cambio de mentalidad que pueda incidir en la transformación cultural. Parece ser que hoy la cultura pues es una amenaza, igual que la opinión y críticas de las mismas instituciones religiosas, ¿no? Lo ven como algo que puede trastornar, ¿verdad?, la vida social y pública, cuando la verdad es que lo que se requiere y se necesita es una buena cultura
y que a través de las instituciones que representamos, pues se haga algo en favor de los demás, ¿verdad? Que se transforme como realmente se usa esa palabra, una buena transformación en la que de verdad haya mejor condición de vida. Habrá que ver si realmente se está haciendo o no se está haciendo, ¿no? Hemos visto muchas situaciones complicadas en estos últimos días en las que vemos pues que no hay pues un avance, ¿verdad? Y que hay más desorganización que organización. Y creo que ahora están más organizados el crimen, por eso se le llama así, crimen organizado, que la misma institución organizada, que deben de ser cada uno de los puestos públicos, religiosos, sociales, culturales que hoy hay en México por lo menos. Por eso dice el Papa León XIV que al compromiso concreto por los pobres también es necesario asociar un cambio de mentalidad que puede incidir en la transformación cultural. En efecto, la ilusión de una felicidad que deriva de una vida acomodada mueve a muchas personas a tener una visión de la existencia basada en la acumulación de la riqueza y del éxito social y a toda costa que se ha de conseguir también en detrimento de los demás y beneficiándose de ideales sociales y sistemas políticos y económicos injustos que favorecen a los más fuertes. Entonces aquí ya hay una crítica, una ilusión, ¿verdad? Y la crítica de la iglesia y una ilusión que vivimos, ¿verdad? De una supuesta felicidad, pero que se deriva de acumulación de riqueza, de éxitos sociales, ¿verdad? Y de conseguir a costa de los demás su detrimento de los demás, beneficiándose de los demás, ¿verdad? Y de todos los ideales sociales, sistemas políticos y económicos injustos para favorecer solo y privilegiar a los más fuertes. ¿No? Y parece que así es esa situación. ¿No? Decían por ahí, ¿quieres que, quieren que la sociedad sea más ignorante? Pones un celular enfrente. ¿No? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad ha dejado de leer, de escudriñar, de buscar, de investigar, y hoy, pues, a veces, eh, con tantos medios que hay, y a través de un teléfono celular, pues ya tienes todo ahí, ¿no? Diríamos que lo tienes bajo control, pero no es así, ¿verdad? Más bien te tienen bajo control, ¿verdad? Nos tienen bajo control o nos quieren intentar poner bajo control. ¿Ah? Entonces, de esta manera, vemos cómo muchos otros se privilegian. De este modo, en un mundo donde los pobres son cada vez más numerosos, por eso decíamos, las Naciones Unidas tienen como punto, uno de sus puntos, la erradicación de la pobreza. Habrá que ver si es real, ¿verdad? Pero de modo, hoy, hermanos, hay cada vez más, dice el Papa León XIV, más pobres. También vemos crecer algunas élites de ricos que viven en una burbuja muy confortable y lujosa, casi en otro mundo respecto a la gente común. ¿Verdad? Se habla, por ejemplo, de un 6% de los mexicanos que son billonarios y que ese 6% de los billonarios pues no han trabajado, puesto que han trabajado sus antepasados y que hoy pues viven de las franquicias de sus empresas, porque pues siguen funcionando, ¿no? Pero esos 6 billones, perdón, ese 6% que tienen billones billones en moneda, en dinero, no hacen nada. Y los que más se esfuerzan son los que están abajo, los que están desde abajo, desde la base, tratando de salir de esa situación de pobreza. Bien, esto significa, dice el Papa León XIV, que todavía persiste, a veces bien enmascarada, una cultura que descarta a los demás sin advertirlos siquiera y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano. ¿Verdad? Hoy vemos también una situación muy complicada en países como en África y también aquí en México, pero sobre todo en esos continentes donde hay mucha violencia, mucho crimen y mucho desabasto. Veía hace unos días un videito de unos niños africanos
estaba lloviendo y muriéndose de frío bajo un árbol, ¿verdad? Sin más que con un chorcito. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Ahora, hasta en eso podemos decir, ¿quién se atreve a subir un video, subirlo así con eso, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué es el interés de hacerlo de esa manera, ¿no? Tal vez el interés sea positivo de poder generar ayuda y generosidad para ellos, ¿no? Pero tal vez para otros sea una locura, una burla, ¿no? Hace unos días también habían publicado un video de un indigente que va en la calle. Obviamente el indigente vive en esa situación. Eso fue aquí en México. Y unos chavos que iban en vehículo, se paran, se baja uno y le da un batazo en la cabeza y lo deja ahí en el piso. Y se van y estos se van riendo como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Entonces vivimos una situación de mucha indignidad y de mucha impotencia, ¿no? Y sobre todo cuando nosotros em, vemos esas situaciones y hay cómo solucionarlas y no se llega a solucionar, ¿sí? Em, Cosas como la vez pasada que de esta niña que fue violada por su papá, me parece, y pues que al final el juez dice, pues que no tengo pruebas y pues dejó libre al papá y la mamá, que también sufría violencia de parte de su esposo, pues ahora viven con el miedo de que se lo encuentren, ¿verdad? Primero golpear a la señora y seguro hasta matarle. Luego a la niña, pues seguirla violando. Entonces vivimos en una situación que descarta, dice el Papa, lo dice el Papa Francisco, la cultura del descarte, como también lo retoma el Papa León XIV, la cultura del descarte. Y obviamente, pues, cuanto mucho más cuando este descarte, dice el Papa, sin advertirlo siquiera y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano, ¿verdad? Y hace algunos años, la foto de un niño, ustedes también lo van a recordar ahorita que lo voy a comentar, tendido sin vida en una playa del Mediterráneo, provocó un gran impacto y lamentablemente, aparte de alguna emoción momentánea, hechos similares se están volviendo cada vez más irrelevantes, reduciéndose a notas marginales. Hacen de acordar de este niño que apareció en la playa en el mar Mediterráneo, precisamente un migrante, seguro con su familia, con conocidos y tal vez también todos ellos murieron. Y el niño apareció ahogado y en las orillas de la playa y se armó todo inclusive el pace, la paz, ¿verdad? En el mundo y hizo un gran revuelo. Hoy eso pasa a ser una nota marginal. Como todos, también los acontecimientos que hemos vivido pasan a ser notas marginales, es decir, notas al pie de página, hacia el final, ¿verdad? Como que eso no importa, ¿verdad? Y muchas veces así somos, nosotros no estamos acostumbrados a leer las letras chiquitas, estamos acostumbrados a lo más grande, ¿no? Las letras grandes, ver lo que dice ahí, pero lo demás no me interesa. Pero cuando vas a las palabras pequeñas, a las letras chiquitas, ahí te vas a dar cuenta de cuánta más información, cuánta más realidad, cuántas más cosas has de sacar, ¿verdad? Ojalá esas condiciones que estamos viviendo, pues no vaya a llevarnos a un movimiento, una movilización revolucionaria, usando esas palabras, en estos tiempos que, ¿para qué, por qué debemos de estar así? ¿Sí? Entonces, el Papa León XIV hace pues esta importante, esto que sucedió con este niño en el Mediterráneo, retomarlo como una imagen que salió muy sonada y después pasó a ser una nota marginal, como muchas otras han sido así. Dice el Papa también, no debemos bajar la guardia respecto a la pobreza. Nos preocupan particularmente las graves condiciones en las que se encuentran muchísimas personas a causa de la falta de comida y de agua. Lo hemos visto inclusive en estos últimos tiempos con las últimas lluvias, ¿verdad? De nuestro país, que habiendo abundante agua, pues termina uno pensando en que no va a pasar nada y vienen las inundaciones, ¿no? La cosa es después de eso, cómo rescatar, cómo revivir, cómo revitalizar la vida social. Cada día mueren varios miles de personas
por causas vinculadas a la malnutrición. Eso también lo vemos muy común. En los países ricos, las cifras relativas al número de pobres tampoco son menos preocupantes. En Europa hay cada vez más familias que no logran llegar a fin de mes. Lo que antes se veía una Europa eh, muy elevada económicamente, hoy es más complicado, ¿verdad? En general se percibe que han aumentado las distintas manifestaciones de la pobreza. Esta ya no se configura como una única condición homogénea, más bien se traduce en múltiples formas de empobrecimiento económico y social, reflejando el fenómeno de las crecientes desigualdades, también en contextos generalmente acomodados. Eso es muy importante e interesante, porque hablar de una, antes se hablaba de una condición homogénea de la pobreza, entonces ya nosotros ya lo sabíamos, ¿no? De como antes, ¿no? Se decía, esta es la clase pobre, la clase media y la clase alta, o sea, ya estaban diferenciados. Hoy en día es más complicado. Hoy en día es más difícil saber quién es pobre, económica, social, cultural, religiosamente, porque vamos a ver también, hermanos, que hay gente que vive en la ignorancia y es pobre, pobre porque es ignorante, ¿verdad? En algunas cuestiones, en general, digamos, ¿verdad? En algunas cuestiones pueden ser muy particulares, pero mejor dicho, en general, porque cuando intentan, ¿verdad?, defender un ideal, pues no tienen todo el sustento. Entonces ahí vemos que hay una presa de información o de conocimiento, ¿verdad? Y si hablamos de cada aspecto, también inclusive eh, en los que acomodados, los que tienen buen privilegio, también hay pobreza. Hay pobreza porque nos hemos encontrado con gente que se dice ser o saber mucho, pero a la vez no tiene esa capacidad y tiene una pobreza de conocimiento. Hoy en día vivimos una situación en la que parece ser que ser ignorante es lo mejor, ¿verdad? O dejar las cosas como están, como que no pasa nada, ¿verdad? Y si sabes de algo, mejor calladito, esa es la pobreza, ¿sí? Porque no solamente es hablar de condiciones materiales o de posición, sino de cómo vive uno, qué realidades hay, ¿verdad? Dice el Papa León XIV, recordemos que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia. Aquí hace el Papa referencia de ejemplo y muy puntual el trato a las mujeres. Dice, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Sin embargo, dice también entre ellas encontramos constantemente los más admirables gestos de heroísmo cotidiano en la defensa y el cuidado de la fragilidad de sus familias. Pues encontramos esos ambientes, ¿no? Aquellas mujeres que, como el ejemplo que les ponía ahorita de esa mamá con su hija violentadas por su esposo, pues tienen que vivir con el miedo, ¿no? De que que dejaron libre pueda hacerles algo. Hay mucho maltrato, mucha exclusión, mucha violencia, ¿sí? Pero también está el otro lado, ¿no? El lado de aquellas mujeres que viven heroicamente con todo, ¿verdad? Viven un heroísmo en defensa y cuidado de su familia. Hay muchas mujeres que han tenido esa fuerza, esa capacidad de salir adelante, que eso es algo muy valioso y para la iglesia también. Si bien en algunos países se observan cambios importantes, la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad, idénticos derechos que los varones. Veía hace unos días, ya no sabe uno si a veces si puede ser inteligencia artificial o realidad, pero en el mundo musulmán tienen ciertas suras, las suras son las normas o el Corán, y refleja un alto grado de violencia. Entonces, el padre de familia tiene esquinada a una niña por ahí de 12 años, menos de 12 años, y dice el video que el papá le está golpeando a la niña para que obedezca, le entienda y un montón de cosas, ¿no? Y le está zorrajando.
un montón de golpes y ahí están otras personas viendo y otras grabando. Entonces, los comentarios vienen, por qué tolerar una religión así? ¿Sí? Otros comentarios decían, ¿por qué no está la mamá ahí? Pues aquí la obvia respuesta es porque también la van a maltratar, ¿verdad? Entonces encontramos que hay sociedades, sobre todo en este ámbito de la religión musulmana, con un desinterés total contra la mujer y contra los pequeños, porque resulta que dicen los musulmanes que estar con una mujer les causa impureza, por eso las tienen tapadas y demás, pero tener a los Bassy Boys, creo que así se llaman, son jóvenes vestidos de mujer que danzan, bailan como mujer, se visten como mujer, actúan como mujer y prefieren tener contacto con ellos porque dicen que es más saludable estar con ese tipo de personas. No les llaman trans, pero son transvestis, ¿verdad? Creo que se llaman Basi Boys, creo que así en hebreo, perdón, en árabe, Basi Boys. Y prefieren estar con ellos que con las mujeres. Las mujeres solamente están para el uso exclusivo de la natalidad. Eso es algo que llama mucho la atención y este es un mundo, ¿verdad? Abordar este mundo de este lado de la religión musulmana y de otras religiones, sabrá Dios que tantas cosas hay, ¿verdad? Pero bueno, esos son aspectos que reflejan precisamente lo que dice el Papa León XIV, esta exclusión, maltrato y violencia, y que no se ha concretizado llevar una claridad en todo el mundo al que tenga que ver y que competan la misma dignidad e idénticos derechos que todos los demás. Va a ser muy difícil, es muy complicado, pero ojalá para nosotros con ese mínimo de, de autenticidad cristiana que podamos tener, por lo menos poquito de testimonio, podamos dar vida y vida en abundancia, que es lo que quiere el Señor para todos, ¿verdad? Bien, después de esto el Papa habla de los prejuicios ideológicos y más allá, dice el Papa, de los datos que a veces son interpretados en modo tal de convencernos que la situación de los pobres no es tan grave, la realidad general es bastante clara. Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Y una de ellas es la guerra. Las guerras no son más que el resultado de dar a conocer y fluir su potencial y la economía de los poderosos, obviamente, no para los más pobres, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? La guerra, el avance tecnológico, ¿verdad? Hay muchas cosas que son los inventos, todos estos grandes inventos a lo largo de la historia, todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia, las grandes investigaciones, son para ayudar. Por ejemplo, un descubrimiento de alguna vacuna contra alguna enfermedad es para ayudar. La cosa es que cuando ya tienen el invento, saben que sirve, se apoderan de él y sumas cantidades de dinero. Para curarse cuesta tanto, ¿sí? Cuando el que desarrolló la vacuna lo hizo con esa moral y esa ética de decir, bueno, es para ayudar a los demás, pero termina siendo absorbido por otros para el privilegio, el interés de algunos. Por eso dice el Papa León XIV, precisamente tomando esto, ¿no? Prejuicios ideológicos. Aumentó la riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas, ¿verdad? Cuando aumenta la riqueza con la inequidad, ¿verdad? Como dice el Salmo 10, con la maldad, los malvados, ¿sí? Em, em, Tienen mucha astucia, ¿verdad? Para ese tipo de cosas, ¿verdad? Y en lugar de que todo se privilegie para todos, nacen más nuevas pobrezas, ¿verdad? Y cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de épocas no comparables con la realidad actual. Y yo he escuchado a dos, tres por ahí en internet
que quieren comparar cifras de estadísticas de años pasados con la situación que hoy se vive y pues algunos lo hacen con ventaja, ¿verdad? Política, otros con desventaja, ¿verdad? Y bueno, quieren medir cosas que hoy en día pues no se pueden medir. Em, la situación de esta realidad no es la misma, ¿verdad? Que si queremos comparar la pobreza en México con la pobreza en Ucrania, por ejemplo, pues no, son diferentes lugares. Aquí la cosa es que muchos creen, ¿verdad? Que se ha reducido la pobreza, pero pues la miden con otros criterios y realmente lo que buscan es que aparentemente piensen que todo está bien, que sí se ha avanzado, ¿no? Porque en otros tiempos, dice el Papa León XIV, por ejemplo, no tener acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza ni generaba angustia. ¿Verdad? Todavía hoy en día hay gente que vive sin energía eléctrica y no es causa de problema, ¿verdad? No quiere decir que estén pobres, simplemente pues no llega la luz eléctrica. Conozco por ahí el caso de unas personitas que viven lejísimos, ¿verdad? Pero allá donde viven no tienen luz eléctrica, viven con la luz del día y con sus velitas en la noche, ¿verdad? Pero hoy en día para otros el no tener luz es una desventaja, es pérdida, pérdida de dinero, pérdida eh, muchas cosas, ¿no? Pérdida de todo, ¿no? Sobre todo económicas. Ya perdí mi tiempo, ya perdí mi dinero, ya perdí mi cosecha por falta de luz, ¿no? Hoy en día vivimos así, ¿no? Porque en otros tiempos, dice pues el Papa León XIV, no tener acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza ni generaba angustia. La pobreza, dice, siempre se analiza y se entiende en el contexto de las posibilidades reales de un momento histórico concreto. Sin embargo, más allá de las situaciones específicas y contextuales, en un documento, fíjense, de la Comunidad Europea de 1984, se afirmaba que se entiende por personas pobres los individuos, las familias y los grupos de personas cuyos recursos materiales, culturales y sociales son tan escasos que no tienen acceso a las condiciones de vida mínimas aceptables en el Estado miembro en que viven. ¿Verdad? Esta es una afirmación de la Comunidad Europea del año de 1984, ¿verdad? Que se entendía por personas pobres, ya sean individuos, familias o grupos de personas que no tenían recursos ni materiales culturales y sociales y pues que por eso no podían ser aceptadas en el Estado como miembros vivos, ¿verdad? Como miembros que viven en un Estado. Es, digamos, considerado excluido. Pero sí, dice el Papa León XIV, pero sí reconocemos que todos los seres humanos, dice este documento de la Comunidad Europea, que todos los seres humanos tienen la misma dignidad independientemente del lugar de nacimiento, no se deben ignorar las grandes diferencias que existen perdón, esto lo dice el Papa León XIV, pero sí reconocemos que todos los seres humanos tienen la misma dignidad independientemente del lugar de nacimiento. No se deben ignorar las grandes diferencias que existen entre los países y las regiones. ¿No? Entonces, hay un reconocimiento de la dignidad, pero no haciendo exclusión de todos los demás países y regiones donde está la situación de pobreza y pobres. ¿Verdad? Ignorarlo es ignorarnos a nosotros mismos. ¿Verdad? Bien, los pobres, dice el Papa León XIV, no están por casualidad o por un ciego y amargo destino. Menos aún la pobreza para la mayor parte de ellos es una elección y sin embargo, perdón, menos aún la pobreza para la mayor parte de ellos es una elección. Sin embargo, todavía hay algunos que se atreven a afirmarlo mostrando ceguera y crueldad. Poniendo el ejemplo, ¿no? El ejemplo del Evangelio, en donde le presentan a Jesús un un pecador y le dicen enfermo, ¿no? Si no me recuerdo, es un ciego.
y le dicen, ¿quién pecó él? Esto es porque pecaron sus padres, ¿no? Este, y él tiene un pecado que viene trayendo desde atrás, es su familia y por eso nació así. Y Jesús dice, bueno, eh, ni él pecó ni sus padres pecaron, ¿vale? Entonces, esto que va a suceder, porque va a suceder un milagro al curar a este enfermo, es para que vean a que la gloria de Dios está presente, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros pensamos que el pobre es porque así lo ha destinado, o se ha destinado así, ¿verdad? Y hay quienes le dicen, tú eres pobre y nunca saldrás de pobre, ¿verdad? Entonces, por eso dice el Papa, ¿no? Los pobres no están por casualidad o por un ciego y amargo destino. Entonces, obviamente, dice el Papa, entre los pobres hay también quien no quiere trabajar, quizás porque sus antepasados que han trabajado toda la vida han muerto pobres. Aquí viene la otra cara también, por eso les decía en la reflexión primera que vamos a encontrarnos con pobres que no quieren dejar de ser pobres, que viven de eso, de ser pobres, ¿no? Y hemos visto cuánta gente así es también y que pudiendo superarse no quiere. Yo recuerdo hace también unos años que les iban a construir unas casas a todas esas gentes que vivían en la barranca y les habían dicho, en tal lugar les vamos a construir para que ahí se vayan a vivir, porque se va a hacer saneamiento de la barranca. Pues no quisieron y se aferraron a vivir ahí porque dicen que ahí es donde tenían que vivir, que ahí es donde les pertenecía. Cuando ya tenían todo listo para vivirse en otro lugar y por lo menos salir de ese lugar a un estado diferente. Tal vez la vida pobre seguiría, pero ya en otro lugar, digamos, un poquito más que estar debajo o metidos en la barranca. En fin, cosas de esas, ¿no? Que pudiendo superarse, quienes no quieren, ¿no? Entonces, obviamente, es el Papa León XIV, entre los pobres está ahí también quien no quiere trabajar, quizás porque sus antepasados que han trabajado toda la vida han muerto pobres y no han visto una superación, ¿verdad? Pero hay muchos, dice el Papa, también muchos hombres y mujeres que de todas maneras trabajan desde la mañana hasta la noche, a veces recogiendo cartones o haciendo otras actividades de ese tipo, aunque este esfuerzo solo les sirva para sobrevivir y nunca para mejorar verdaderamente su vida, ¿verdad? Hay gente que vive en esta situación, ¿verdad? Que trabaja día y noche esforzándose por recoger una lata de refresco, un plástico, una botella de plástico, cartón, es solamente para sobrevivir al día. Después dice el Papa, no podemos decir que la mayor parte de los pobres lo son porque no hayan obtenido méritos, según esa falsa visión de la meritocracia, en lo que parecería que solo tienen méritos aquellos que han tenido éxito en la vida. Entonces dice el Papa precisamente que los pobres, que la mayoría de los pobres lo son porque no hayan obtenido mérito, no porque sean muy meritorio, ¿no? Según esta falsa visión de la meritocracia, ¿verdad? Por tus méritos tendrás éxito en la vida, ¿no? Simplemente porque no quieren, ¿no? Aunque hagan muchos méritos, hay gente que por mucho que la veas alzando todos los días el plástico, las latas, el cartón, y todos los días tenga esa actividad y no quiere superarse, pues no, ¿qué más puedes hacer? Entonces aquí hay que entrar también en ese ámbito de la, aquí no lo menciona, pero podríamos decir también de ese desgano, ¿no? Por no querer superarse, por vivir al día, ¿no? Por simplemente pasar, ¿no? En la vida así, ¿no? Em, Cuando pueden también superarse, ¿no? Dice el Papa, también los cristianos en muchas ocasiones se dejan contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas. El hecho de que el ejercicio de la caridad resulte despreciado o ridiculizado
como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo incandescente de la misión eclesial, me hace pensar que siempre es necesario volver a leer el Evangelio para no correr el riesgo de sustituirlo con la mentalidad mundana, ¿verdad? Esta mentalidad en la que ridiculizan la caridad o el servicio a los pobres o la ayuda a los más pobres. No es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico. Entonces, por eso es importante no olvidar, ¿verdad? No podemos quitar la pobreza de nuestros ojos. No podemos quitar el sufrimiento de nuestros ojos y las injusticias, no las podemos quitar, porque están ahí, ¿verdad? Y hay que recurrir al Evangelio, a la iglesia, que fecunda todo momento histórico para darle luz y sal, vida en plenitud, justicia también a ellos, los más pobres y los más necesitados, ¿verdad? Entonces, de esta manera termina el capítulo primero, ¿verdad? Del Papa León XIV sobre el tema de los pobres, ¿no? Sobre el amor hacia los pobres, ¿verdad? Ya nos hemos mantenido en este primer punto algunas palabras indispensables, que fue el primer capítulo de este documento, esta exhortación apostólica del éxito del Papa León XIV. Si Dios nos permite, nos encontraremos en la siguiente transmisión y continuaremos reflexionando y compartiendo este estudio sobre este documento y el título, digamos, del segundo capítulo es Dios opta por los pobres, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es la actitud de este Dios, ¿verdad? En el que nosotros creemos y cuál es su condición por los pobres, ¿verdad? Entonces, hay una opción que ya dijimos, que es la opción de la iglesia, la opción preferencial por los pobres, que debe ser también una opción de todos los cristianos. Muy bien, pues ahí terminamos, hermanos, esta parte. Yo les invito a que oremos también. Quiero terminar este, este video pidiéndoles su oración, mucha oración por nuestras autoridades gubernamentales, puesto que se ha lanzado en una iniciativa de la Asociación de Religiosa eh, y quieren eh, hacer callar a la iglesia en todos los medios de comunicación. Es una iniciativa de ley propuesta y que seguramente va a ser votado en estos días y por ahí hay eh, los involucrados en las elecciones de eh, la oposición dicen que no va a pasar la reforma o al artículo 16, si no me acuerdo, de las leyes orgánicas de el uso de los medios electrónicos en el caso de las asociaciones religiosas. Si no me recuerdo, si no, ya ustedes lo checarán, ya lo verán en las noticias o ya lo han de haber escuchado. Este, pero se dice que por la parte de la oposición, pues van a tratar de que no pase la iniciativa y pues han dicho algunos que no va a pasar esa iniciativa, ¿no? Que no va a ser aprobada y que no va a haber ningún problema y que seguiremos como estamos, ¿no? Pero ya ven que la astucia del maligno, ¿no? El perverso que piensa que Dios no actúa, lo hacen a oscuras y muchas de las decisiones que han tomado últimamente nuestros diputados y senadores han sido en la noche, durante las madrugadas, mientras todo el pueblo fiel, todo el pueblo trabajador está descansando, estos hacen sus cosas, ¿verdad? Entonces les pedimos, decía nuestro señor obispo Ramón Castro, que oráramos y que le pidiéramos a Dios por nuestros gobernantes, especialmente en las cámaras de diputados y senadores, donde va a ser presentada la ley para que no pueda pasar. Si no, pues ya nos quedaríamos sin poder compartirles estas transmisiones porque es una censura completa todo lo que tenga que ver con cuestiones de iglesias católicas, iglesias protestantes, todo lo que es asociación religiosa, ¿verdad? Entonces, ahí para que tengamos presente eso, ¿verdad? Y ojalá no pase esta iniciativa y que podamos también seguir compartiendo, puesto que lo hacemos con el fin de evangelizar, de ayudar y de transformar conciencias, crear conciencias
y crecer en la espiritualidad. Ese es un punto importante y los medios electrónicos para eso los estamos usando, ¿verdad? Pues que Dios nos ayude y también les conceda a todos ustedes ánimo y generosidad. Oren por que esta reforma no pase y si llega a pasar, pues ya veremos qué condiciones son las que se ponen y veremos si podemos continuar también con estas transmisiones. Pero por lo pronto estamos al servicio hasta donde más se pueda, como lo he dicho, hasta donde podamos y tengamos la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a terminar pidiendo la oración, pidiendo la pronta beatificación de la venerable Edelquin. Padre eterno, te doy gracias por el don que concediste a tu siervo Edelquin de esforzarse por vivir siempre en el gozo de tu presencia, por la radiante caridad infundida en su corazón por el Espíritu Santo y por la fortaleza que sacó del pan de vida para trabajar hasta la muerte por la gloria de tu nombre. En dependencia amorosa de María, Madre de la Iglesia. Confiando, Padre misericordioso, en que su vida te fue agradable, te pido me concedas por su intercesión el favor especial que ahora te imploro, la paz del mundo y el aumento de nuestro presidio. Y es a conocer con milagros la gloria que ella goza en el cielo, para que también sea glorificada por la Iglesia en la tierra, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga y si no nos permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Saludos y bendiciones a todos.